Marcos capítulo 7, de los versículos 24 hasta terminar el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Marcos 7, capítulo 7, versículos 24 hasta el versículo 37. Y dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera a su hija al demonio, de su hija al demonio. Y él le decía: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, a comprender que tu gracia, la gracia de Cristo, nos restaura de nuestras aflicciones y todo lo que sufrimos en un mundo roto y caído. Es Cristo Jesús, la provisión eterna para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo por medio de tu palabra y tu verdad. En su nombre oramos. Amén. Como hemos estado estudiando a través del Evangelio de Marcos, veíamos hace 8 días que los judíos del primer siglo se consideraban impuros a todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Consideraban que todo aquel que no era judío era impuro, y por eso era que se lavaban en esos rituales para garantizar que eran puros. Pero como vimos, aunque ellos no trataban de mezclarse con las personas impuras, el problema estaba en el corazón de ellos. Ahora bien, esta manera que tenían los judíos de purificarse, realmente lo que hacían era distanciarse de Dios. Ellos creían que al lavarse externamente iban a estar cerca de Dios, como los preferidos de Dios por ser parte del linaje de Abraham, pero en realidad estaban alejándose de Dios. Porque la única manera de acortar las distancias con Dios es por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios acorta nuestras distancias étnicas, nuestras distancias de pecado. La gracia de Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas, por más desajustadas que estén en este mundo caído, por más sufrimientos que existan en esta tierra.
la gracia de Dios tiene el poder para restaurarnos a nosotros. Y ese es mi mensaje en este momento, en esta mañana. La gracia de Cristo restaura nuestras vidas en un mundo roto. La gracia de Cristo restaura nuestras vidas en medio de un mundo roto. Y vamos a verlo en dos puntos. Hay dos escenarios, dos historias allí entretejidas por Marcos. La primera, de los versículos 24 al 30, veremos que Jesús concede gracia a los humildes, primeramente, pero también veremos cómo el Señor Jesucristo concede gracia a los necesitados, de los versículos 31 al 37. Jesús concede gracia, primeramente, esa gracia que restaura las vidas, primeramente a los humildes. En el versículo 24 vemos que el Señor Jesús salió hacia Tiro, es la región al norte de Israel, es lo que hoy llamamos donde queda el Líbano, al norte de Israel. Tiro era tierra de gentiles, es decir, el Señor estaba prácticamente saliendo del el entorno de los fariseos después de ese mensaje de decirles que toda su ritualidad no era aceptada por Dios porque sus corazones estaban duros y sus corazones eran la fuente de maldad. Quizás los fariseos quisieran asesinarlo en ese momento, pero él se retiró lejos del entorno de Israel. Salió de las fronteras a Tiro, tierra de gentiles. Pero aún en ese lugar habían llegado las noticias acerca del Señor, del poder del Señor Jesucristo. No pudo pasar inadvertido en ese lugar. Entró en una casa, nos dice el versículo 24. Ahora, había una mujer entra en escena allí. En ese momento el Señor está con sus discípulos, pero entra una mujer afligida, una mujer necesitada, una mujer gentil. Estaba desesperada totalmente porque su hijita, nos dice el versículo 25, la palabra hijita significa que era una niña menor, una niña pequeña. Estaba atormentada por un espíritu inmundo. El mal en este mundo no respeta edad. Satanás tenía a esta niña totalmente esclavizada con un espíritu inmundo, un espíritu impuro, que la hacía postrada a esta niña. Y su madre apenas escuchó acerca de Jesús, ella sabía que era la única solución para su hija, era el Señor Jesucristo y su poder. Ahora, este pasaje que vemos aquí en Marcos está en paralelo con Mateo capítulo 15, que también nos relata la misma historia, pero nos dice Mateo, en Mateo 15, 22, que esta mujer no solamente sabe que Jesús puede ser la fuente para la sanidad de su hija, sino que también lo llama a él hijo de David. Es decir, que a pesar de estar en tierra gentil, esta mujer reconoce que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el destinatario de las promesas dadas a Israel, que Jesús es del linaje del rey David, que es aquel prometido por los profetas. Esta mujer está bien informada acerca de Jesús, sabe que el único que puede liberar a su hija de esa aflicción, a su niña pequeña, es Él. Pero en el versículo 26, Marcos quiere cerciorarse que entendamos que esta mujer era gentil. Dice, versículo 26, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento. Es decir, Fenicia era la parte costera de Siria,
Lo que quiere decir Marcos es que esta mujer no hacía parte del pueblo de Dios. No hacía parte del pueblo destinado para las promesas del pacto. Por lo tanto, a pesar de todo esto, esta mujer rogaba al Señor que echara fuera a su hija de ese demonio. Esta mujer está en una actitud totalmente dependiente del Señor para rogar por su hijita. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? La sensibilidad de esta mujer es tal que ya está dispuesta a postrarse, a clamar, a gritar. En Mateo nos dice que inclusive los apóstoles van con el Señor Jesucristo y le dicen a esa mujer: ya, quítala de nuestro camino, ella no merece nada de ti porque tú eres el Mesías de Israel. Pero el Señor le da una respuesta inicialmente un poco difícil de aceptar para ella. Versículo 27, el Señor Jesús le dice: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A primera vista pareciera que el Señor está tratando a esta mujer como si fuera un perro o algo así. Pero tenemos que entender lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. La palabra perrillo no es la palabra usada para perros que puedan ser para nosotros desagradables. Todo lo contrario. La palabra perrillo era para los cachorros que vivían en las casas. Como pequeños cachorros, Él está usando una metáfora, es decir, Él está usando un simbolismo, porque la palabra perrillo no está directamente a ella, sino que le está mostrando un símbolo de lo que Él quiere comunicarle a esta mujer. Está diciendo, normalmente en una casa, las mascotas, ¿sí?, que tanto los niños quieren también, no comen en la mesa. Y no comen de primero, comen al final. Entonces, de lo que se trata aquí es que el Señor le está dando a esta mujer una señal de que tiene que esperar su turno y la liberación va a ser después, más adelante, porque la prioridad del Hijo de Dios es Israel. Como ella era sirofenicia, el Señor está diciéndole, claro, hay promesas para los gentiles, pero no es en este momento para ti. El Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos para que las mascotas coman. ¿Por qué? Porque los hijos son, ¿quiénes? El pueblo de Israel, los judíos. Lo interesante es que los representantes del pueblo judío, ¿quiénes eran? Los fariseos. La clase religiosa, ellos estaban recibiendo todo el banquete del Hijo que el Hijo de Dios les estaba ofreciendo, pero ellos lo estaban rechazando. La respuesta de esta mujer es, en el versículo 28, es impactante, porque ella dice, es cierto, Señor, es cierto que yo no merezco recibir de ti de primera mano, de primera prioridad. Pero, dice ella, aún los perrillos, aún los cachorros comen de las migajas de los hijos. Aún lo que cae de la mesa me sirve de lo que tú me puedas dar para ayudar a mi hijita. En otras palabras, ella está diciendo, una migaja que caiga de tu mesa, de la mesa de los judíos, así sea una pequeña migaja, va a ser suficiente para liberar a mi hija.
Es una fe grande. Solo necesito una migaja para liberar a mi hijita atormentada por el demonio. El Señor, que es un Dios glorioso, que es un Dios compasivo. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor, es un Dios que nos da gracia, aunque no la merezcamos. Es un Dios abierto y que responde a la actitud del ser humano. Es un Dios sensible, como hemos estado estudiando en nuestro grupo de comunión. Es un Dios personal. Dios es un Dios que responde personalmente. Dice el versículo 29, le digo, por esta respuesta que me has dado, vete, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, lo que está sucediendo aquí es que el Señor está liberando a su hija sin decir ninguna palabra, sin acercarse a la niña, sin ni siquiera mencionar su nombre. El poder del Señor Jesucristo se extiende de manera remota a esta niña en la distancia y le da la certeza de que el demonio ha salido de ella para siempre. Eso es lo que significa el demonio ha salido de tu hija. Ese verbo ha salido significa que jamás volvería ese demonio a atormentar a su hija. La liberación sería para siempre, completa, perfecta, a la distancia. El poder del Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros. Jesús es Dios y tiene autoridad sobre los demonios. Jesús no necesitó ni siquiera hablar para reprender a un demonio en la distancia. Es omnisciente. Y por lo tanto, esta mujer recibió, dice el versículo 30, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido completamente. Ella recibió una migaja que tanto quería. No se fue con las manos vacías. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no nos ofrece migajas. Él ha preparado un banquete para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, una comunión con el Padre abierta. El Señor ha preparado todo lo que Él ha sido y ha comprado con su sangre para otorgar a su pueblo. Él nos llama no a darnos migajas, sino a darnos un banquete de gracia, de perdón, de restauración, de compasión, de gozo, de alegría en nuestros corazones. Pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a la invitación de Cristo para darnos lo que Él nos ofrece con humildad? Como esta mujer, necesitamos aceptar que no somos dignos de su gracia. Necesitamos aceptar que todo lo que recibimos de Él no lo merecemos. Necesitamos aceptar que únicamente el poder y la gracia de Dios nos puede salvar. Que no merecemos su gracia y recibiremos un banquete abundante. Hoy en día se habla mucho de los derechos. Si hablamos de indignidad, la gente se siente un poco indispuesta. Porque creemos que tenemos derecho a todo, que tenemos derecho al cielo, que tenemos derecho a estar en comunión con Dios para siempre, que tenemos derecho a ser tratados dignamente, y eso es cierto. Sin embargo, en lo que concierne
acercarnos a Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como esta mujer. Necesitamos responder en humildad ante la invitación del Rey, porque Él saciará completamente nuestras vidas, nuestras esperanzas. El Señor Jesucristo no solamente concede gracia a los humildes, sino que también concede gracia a los necesitados. A partir del versículo 31 vemos que el Señor continúa, dice, volviendo a salir de la región de Tiro. Él está tratando de evitar Galilea, está tratando de no encontrarse con los fariseos aún. Él está dirigiéndose hacia la cruz, pero no de la manera que los fariseos quizás quieren adelantarse. No, Él va y pasa por Sidón y llegó al mar de Galilea atravesando Decápolis, es decir, él va por una región gentil. Decápolis es una región de 10 ciudades gentiles. Una de ellas era Gadara, que era donde Él liberó al endemoniado gadareno. Por lo tanto, allí ya se sabía que Jesús liberaba a los endemoniados, que Él sanaba. Ya la popularidad del Señor Jesús era tal que donde Él llegaba, la gente traía a los enfermos, traía a los afligidos. Y este es el caso, porque nos dice el versículo 32, le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, parece que tartamudeaba, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Este hombre realmente jamás había escuchado de Jesús. No podía hablar con fluidez. Su condición era similar a la mujer sirofenicia, porque él era indigno de pertenecer, de recibir las bendiciones del Mesías, porque no era parte del pueblo de Dios. No hacía parte. Estaba necesitado y no podía oír. Por lo tanto, su única esperanza era que Jesús pudiera liberarlo. Ellos lo traen y ellos se conforman únicamente con que Él lo toque. Si Él lo toca, ya vas a estar. Ellos confiaban. Es interesante porque tanto la mujer sirofenicia ya rogó, pero por su hija, y estos hombres están rogando por este hombre sordo, ni siquiera por ellos. Los motivaba el amor por estas personas, para que el Señor Jesús pudiera obrar. Ahora vemos allí en el versículo 33 algo un poco extraño de lo que el Señor hace, porque Él pudiera haber dicho la palabra y simplemente sanar a este hombre, aún sin palabras, sanarlo. Pero lo que Él hace son acciones, porque como Él no podía oír, el Señor está tratando personalmente con este hombre. Él lo saca de la multitud, como para que Él entienda que Él es la fuente de su sanidad. Él hace algunos actos simbólicos para que Él entienda que va a ser liberado de sus oídos y de su lengua. Por lo tanto, el Señor lo toma a solas, mete sus dedos en los oídos, como diciéndole, sí, tú vas a ser liberado. Pero además, dice la Escritura, escupiendo le tocó la lengua con su saliva, para que entendiera de cuál era la fuente que le iba a dar nuevamente el habla. Iba a ser normal, pero el Señor Jesús se cerciora que Él entienda que Él es la fuente. Y mira hacia el cielo, dice el versículo 34, levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Ahora, dicen algunos comentaristas que este suspiro profundo
del Señor está relacionado con el pecado y toda la maldad que había afectado aún a este hombre. El pecado de este mundo roto había hecho que este hombre jamás pudiera oír, porque la creación de Dios es perfecta. Cuando Dios creó, todas las cosas las hizo buenas en gran manera, pero todas las aflicciones del mundo, todos los dolores del mundo vienen por el pecado. Todas las lágrimas derramadas vienen por el pecado. Este mundo está arrugado, está disoluto por el pecado. Algunas personas dicen que quieren irse para otros lugares porque la infraestructura es más bonita, porque las carreteras no tienen huecos, porque todo funciona. Pero donde quiera que vayan, estará el olor fétido del pecado. El pecado llegará a la puerta. El pecado ensucia todo lo que parece digno. El pecado aflige. El pecado produce dolor. No solamente a los que son destinatarios del pecado, sino también a Dios. El Señor suspira profundamente y libera a este hombre como un anticipo de la liberación que Él haría cumpliendo Isaías 35, cuando Él liberaría a todos los sordos, dice el versículo 5, entonces de Isaías 35, como leíamos hace un momento, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Antes de destapar los oídos de este hombre, el Señor Jesucristo suspira porque vendría el momento de la cruz, en el cual serían liberados los oídos de los sordos, que no podían escuchar la voz de Dios. Es la cruz de Cristo, ese milagro, porque nos dice el versículo 35 que al instante se abrieron sus oídos y desapareció su impedimento de la lengua. Al instante es un anticipo de lo que sucedería después de la cruz. Los oídos de los sordos serían abiertos. Dice el versículo 6 de Isaías 35, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La lengua de este hombre jamás había podido cantar, pero después de la intervención del Hijo de Dios sobre su lengua, entonces ya tenía un canto de alabanza, de gratitud a Dios. Ya podía cantar de las promesas de Dios, de poder escuchar por primera vez las maravillas del Rey. El Señor Jesucristo liberó para siempre a este hombre, y esta sanidad anuncia la liberación anunciada por Isaías. Por eso cuando predicamos el Evangelio, se requiere el Espíritu Santo de Dios abriendo el entendimiento, la mente y el corazón para recibir esa palabra. Quizás si ustedes recuerdan, antes de su conversión, escuchaban seguramente quienes les hablaban del Evangelio, pero los oídos estaban sordos. No podían escuchar de las maravillas de Dios. Pero aún así el Señor, con su gracia, sigue abriendo los oídos espirituales, sigue abriendo y capacitándonos para proclamar las glorias de su nombre. Dice el versículo 36 que Él le ordenó que no dijeran nada, pero entre más les ordenaba, tanto más ellos proclamaban, cantaban, se asombraban en gran manera de lo que habían visto. Este hombre podía oír
y quizás este hombre ya podía cantar. Ahora, ¿cómo confiar en Jesucristo y su palabra en medio de un mundo roto, de un mundo sucio, de un mundo que trae aflicciones, un mundo que trae limitaciones, un mundo que nos hiere, un mundo que no es el ideal, un mundo que está totalmente infestado de pecado? ¿Cómo confiar que esto es verdad? ¿Cómo confiar que cantaremos de gozo? ¿Cómo confiar que nos espera una patria eterna? ¿Cómo confiar que las cosas cambiarán para siempre? ¿Quién nos da la seguridad de que eso es verdad? De esa liberación gloriosa. El versículo 37, al final, hay unas expresiones allí de la Escritura. Dice, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Dice un comentarista, se llama R.A. Cole, sobre esta expresión, todo lo ha hecho bien, dice lo siguiente: toda la creación de Dios fue una obra perfecta y la manifestación del poder del Hijo de Dios era asimismo perfecta. No solo Dios vio que era bueno, como dice en Génesis 1:4, sino que en esta ocasión también los hombres vieron que era bueno lo que Él había hecho. Todo lo ha hecho bien, porque el Hijo de Dios, es decir, el Creador de todo lo bueno, en gran manera, ahora estaba restaurando los oídos, creando oídos, al menos el sentido de la audición nueva. Y todo lo ha hecho bien el Señor Jesucristo. Todo lo ha hecho bien y todo lo seguirá haciendo bien. Él seguirá restaurando los oídos de los sordos espirituales. Él seguirá penetrando profundamente los corazones por el poder de su Espíritu. Él seguirá despertando los anhelos y los deseos por su palabra. Él seguirá dando un cántico nuevo a aquellos que creen en Él, que Él resucitó de entre los muertos, que Él perdona los pecados y que Él es el Hijo de Dios. Él dará un nuevo cántico, una nueva alabanza, una nueva razón para estar alegres, una nueva razón para glorificarlo. Por eso quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué buscas recibir de Jesús en esta mañana? ¿Qué estás buscando de Jesús en esta mañana? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es la aflicción? Quizás tuya, personal, o quizás en favor de otros. ¿Qué te aflige en tu alma? ¿Qué es lo que se convierte en un puñal en tu corazón? Los pensamientos te distraen, te quita el sueño. ¿Qué es lo que te preocupa en esta mañana? Y quiero decirte que Dios no te dará migajas si confías en Él. Él te dará un banquete de gracia si confías en Él con humildad. No te conformes. No busques respuestas en este mundo. Confía en Cristo. Él suplirá todo lo que te haga falta. Él suplirá todo lo que necesitas, todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todos tus temores. Él lo suplirá con su gracia si te acercas a Él con un corazón humilde, confiado en que Él provee salvación y liberación. Confía en Cristo y Él dará un cántico nuevo a tu alma.
Confía en Cristo y Él liberará tu boca para cantar las alabanzas de las glorias, de la honra de su nombre. Él te dará el anhelo para gozarte, para ser restaurado, restaurada completamente. Él te dará el gozo de la salvación. Él te dará unos nuevos anhelos para cantar, para comentarle a otros, para proclamar a otros de las glorias de Cristo. Con alegría y gozo querrás invitar a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, del gozo que tienes en Cristo, para que otros vean que estás satisfecho en el Señor, y ellos se unirán también al cántico de alabanza del pueblo santo que espera a su Rey que aparezca en los cielos. Ríndete a Él en humildad, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz para liberarnos. No tienes que seguir esclavo, esclava de las aflicciones, de la tristeza, de la melancolía, de la opresión, porque Cristo pagó el precio en la cruz para darte vida eterna, para liberarte, para que puedas oír atentamente su consejo, para que puedas oír atentamente el esplendor de la gloria, y un cántico nuevo dará. No un cántico de pesimismo, sino un cántico de gozo, para que puedas publicar, cantar y proclamar de las maravillas de Cristo a un mundo roto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda que tú sigues, tus planes continúan adelante de restauración. Ayúdanos, Señor, a ver la restauración de nuestras vidas, para que podamos también ayudar a restaurar a otros en melancolía. Ayúdanos a ver cómo es que las promesas del profeta Isaías, donde todo el dolor será mitigado, el sufrimiento, las lágrimas, la esclavitud, todo un día será convertido en cánticos de júbilo y gloria cuando Cristo aparezca en los cielos o nos llame a su presencia. Llévanos a ver con los ojos espirituales y nuestros oídos atentos para poder entender tu palabra, para poder creer tu palabra, poder vivir tu palabra en estos tiempos, nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a tener la valentía, el gozo y la gracia para publicar de tu verdad, de tus promesas, y para hablar cómo la cruz puede liberar los corazones oprimidos, porque tú venciste la muerte. Ayúdanos, Señor, a publicar de tus maravillas a otros. Te lo pedimos y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén.